Bueno, usted sabe que los últimos hechos ocurridos, Bájenlo micrófono. pues la captura del hermano del presidente hace 2 años yo puse la denuncia a los entes correspondientes, y uno de los entes importantes en este momento, pues que ha sobrevalorado y me han mantenido vivo, han sido los medios de comunicación. A lo cual pues yo les dije en una conferencia de prensa para darle gracias a los medios de comunicación porque ha sido el único ente en nuestro país que me ha mantenido vivo. Bueno, uno de los incidentes que yo quiero denunciar es que el día de ayer pues ingresaron a mi casa violentamente unas personas, las cuales maniaron a la trabajadora que pasa con nosotros, a la muchacha que trabaja con nosotros, y buscaban información de mis hijos, en qué escuela estudiaban y qué es lo que hacían. Hemos abocado a cada uno de las instancias correspondientes de los derechos humanos en nuestro país, y increíble, pues hasta los momentos solo hay una organización que sí se ha apersonado. Ellos andan ahorita con este momento con nosotros, pero por parte del gobierno no tenemos ninguna respuesta de los derechos humanos. ¿Cree que esto es como una medida de intimidación, lo que sucedió? Bueno, lo que ha sucedido es una medida de intimidación, es como un mensaje que me mandan para que yo me calle, que ya no siga hablando, siga diciendo todas las personas que están corroídas dentro de las instituciones, políticos, militares, y todo lo que ha sucedido. Y esta es una larga lista que vamos a ver nosotros los hondureños que van a salir extraditados de este país. Lastimosamente, pues yo he llamado al Ministerio Público, a otras instituciones del gobierno que en ningún momento se han interesado por el caso de la corrupción del narcotráfico en nuestro país. En esa ocasión, pues, el 2016 yo denuncié eso y mucha gente de repente no creía en mi palabra. Era un trabajo que teníamos 11 años de estar investigando de todos los nexos. Ahí pueden preguntarle incluso al presidente por qué construyeron la pista de Gracia Lempira, por qué construyeron la pista de Río Amarillo, era donde llegaba la droga. Entonces imagínense la dimensión de ustedes, un ministro de defensa coludido en eso, el jefe del Estado Mayor Conjunto de esa época y el hermano del presidente y el presidente. Entonces hay cosas de estas que nosotros nos debemos preguntar quién era el corrupto. Me llama la atención que el general dijo que me han dado la baja por faltar a la ética militar. Me gustaría preguntarle al general Ponce que si eso es ética militar, o a qué se entiende por ética militar, haber denunciado al hermano del presidente en los nexos del narcotráfico, o cuál es lo que pasa entonces. Esa es mi pregunta hoy en día. Entonces estoy esperando respuesta de las Fuerzas Armadas. Increíble, en un comunicado de ellos en lo que dice, bueno, que yo ponga las pruebas. Sí, era una agencia de inteligencia la que manejan. Pregúntese quién maneja las agencias de inteligencia en nuestro país y en qué están coludidos en el narcotráfico. Entonces no podemos decir nada. Yo le exhorto a las autoridades que investiguen y que digan. Yo le puedo asegurar a los jefes de las Fuerzas Armadas que la droga salía en aeronaves de nuestras Fuerzas Armadas de la Mosquita hacia San Pedro Sula. ¿Y qué puedo decir? No van a decir nada. ¿Qué hacen con eso? Intentarme venir a matar aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguir con la misma persecución de hace 2 años. Increíble. ¿Tiene información de los nombres de quienes podrían conformar esta lista a la que usted se refiere? No, esta lista, pues, esta lista, la información nosotros la compartimos con agentes de la DEA en esa época, y ustedes saben que son agentes de interés. Se nombraron muchos nombres en eso. Hay ministros en estos momentos. Elementos de seguridad de Fuerzas Armadas. Actuales ministros ahorita que están coludidos al narcotráfico, y eso es una lista. Compartíamos información. Lastimosamente el general Savillón no se encuentra en este sector, salió del país por las mismas situaciones, que por una captura de Los Valles también fue cuestionado por el mismo presidente. Entonces situaciones de estas, bueno, yo me quedé en mi tierra porque no tengo para dónde agarrar, y yo no ando huyendo. Yo soy hondureño y voy a defender mi país donde estoy. Yo no creo que un hondureño que no deba nada no tiene que estar huyendo. No tuve vínculos con ellos. Teníamos información, manejábamos información. Incluso yo en esa época denuncié a un general que tenía nexos con un montón de grupos. La fiscalía llamó a los testigos, e incluso son cosas sorprendentes lo que pasa. Ha pasado hace 2 años y no, las Fuerzas Armadas, la fiscalía, nadie se da cuenta de lo que sucede. Tiene que ser un país extranjero que venga a descubrir los hechos que hay. Se han interesado por eso, nadie se ha interesado en este país. Entonces yo le pido al presidente que si ya no puede gobernar este país, que no hay instituciones, entonces que renuncie y que ponga a otra persona que sea capaz. Yo creo que los hondureños somos capaces de gobernarnos nosotros. Entonces si ya no es capaz de gobernar este país, que diga que ya no puede y que ponga a alguien que en realidad quiera gobernar Honduras, porque si es necesario. He buscado en todo este día hoy la protección de los derechos humanos. No existe protección de los derechos humanos en Honduras. ¿Por qué? Porque está coludido con el gobierno. Entonces no podemos hacer nada. Yo de esas acusaciones pues me pongo a la orden de cualquier fiscalía, de cualquier ente, y que me comprueben. Y a mi hermano también. Lo que ocurrió en esa época es que yo denuncié al general Díaz Zelaya, que hoy es ministro ministro de Defensa de Honduras. Yo lo denuncié en la fiscalía, porque no ha hecho nada la fiscalía.
Lo denuncié por abuso de autoridad y por tantas cosas que se daban en la institución. Y pueden preguntar en qué época estaba de jefe de las Fuerzas Armadas y si usaban las aeronaves de las Fuerzas Armadas para acá la droga. ¿Quién era el jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Sería el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana? No, era el general Díaz Zelaya. ¿Y quién era el ministro de Defensa? Era el ingeniero Samuel Reyes. ¿Quién era el presidente de la República? Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿será el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana el culpable de todo esto? Esa es la pregunta que yo me hago. O pregúntense ustedes o pregúntenle a la Fiscalía. Yo hice una denuncia y fui a dar mi declaración. Escuchen bien, ve. Esto tal vez de repente yo no lo había dado. Yo fui a dar una denuncia a la lucha contra el narcotráfico. Me la tomó la denuncia el subdirector Quintanilla, un agente, Soraya Calix y el actual fiscal general. Al día siguiente, el narcotraficante, y no me da miedo decir el nombre, Winter Blanco, me envió tal y como yo había mandado, como yo había rendido la declaración en la lucha contra el narcotráfico. ¿En qué institución vamos a creer entonces para ir a poner las denuncias? ¿A quién le voy a acudir yo aquí a poner las denuncias? El único ente que yo confié y que ya me ha salvado mi vida se llaman medios de comunicación. Aquí no hay, en Honduras no existe otro. Si alguien tiene un problema en Honduras, entonces abóquese a los medios de comunicación porque no existen leyes en mi país. Capitán, ¿tiene otros datos para revelar a la prensa conforme a la familia Hernández, principalmente en el caso de Hilda Hernández, la muerte de ella? Hay cosas de estas que uno se las mantiene y uno hace sus análisis y mira y dice, y el tiempo nos va a dar la razón. El tiempo es, yo les dije en una última de las declaraciones que dentro de 2 años esperábamos respuesta de lo que había dicho eso. Entonces démosle tiempo al tiempo, porque si no tenemos autoridades, no tenemos gobierno, no tenemos instituciones en este país, entonces esperemos que alguien venga y diga que eso era negativo o que era positivo. Entonces yo por eso me siento tranquilo y ando en las calles, doy mi frente en alto. Estoy amenazado a muerte en estos momentos. De repente yo siempre he dicho, y en este momento yo responsabilizo directamente a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República si en este momento yo parezco muerto o le pasa algo a mi familia. ¿El presidente Hernández está involucrado en lo que se le acusa también a Tony Hernández? Óigame, si es el núcleo familiar, la composición de una familia, el presidente, los hermanos deben de estar unidos. ¿Cómo no va a saber el presidente si su hermano andaba en narcotráfico? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas no sabía de todo esto y que no investigaron en el 2016 que el hombre estaba en nexos al narcotráfico? Entonces esa es la pregunta que yo le hago. Yo sabía, no desde esa época, sabíamos de antes los nexos, pero nosotros como autoridades no podemos venir a reflejar una información de estas. Se dio el momento en el cual me acusaron a mí, me tiraron a la calle para decirme, bueno, que el narcotráfico se encargara de mi vida. Pero yo no le tengo miedo al narcotráfico porque yo nunca le he agarrado un dinero, nada al narcotráfico, entonces yo aquí sigo vivo. Yo no sé quiénes son los que tienen el problema hoy en día. No, hicimos investigaciones, clasificamos información, y lo cual yo, da lástima, cuando escucho a veces secretarios del Congreso Nacional, diputados, hablando de la lucha contra la corrupción, de narcotráfico y todo eso, donde es totalmente negativo, han formado parte de esas estructuras de narcotráfico en el país. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día? Quedarnos con las balas acusadas. Entonces, yo le invito al pueblo hondureño que nos unamos en realidad, y si queremos salvar Honduras y darle una mejor herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos de unirnos. Todos nosotros somos hondureños, somos capaces, y yo creo que aquí existen hondureños honrados todavía que pueden gobernar este país. ¿Y ahora qué va a hacer, capitán, cuando usted y su familia están siendo amenazados? ¿A quién va a acudir? ¿A qué instancia va a acudir para su protección? El día de hoy acudimos a una instancia de los derechos humanos, estuve todo el día, me prometieron y me dijo así participa, es el único órgano que ha estado con nosotros hoy. Nos engañaron, llamaron a la ministra de Derechos Humanos que me iban a brindar las medidas y alto comisionado de los derechos humanos y todo, y totalmente negativa la respuesta. O sea, no tiene protección. No tenemos protección. No tenemos protección. Bueno, nadie de mi familia, mis hijos y mi esposa está embarazada y todo eso, no tenemos protección todavía. ¿Fueron al comisionado ustedes? Sí, hemos ido como unas 10 veces al comisionado y no hemos recibido respuesta al CONADE.